Hay solo una certeza en la vida. La única cosa que estamos plenamente seguros es que todos vamos a morir un día, ¿verdad? Tarde o temprano. Y una cosa que tristemente va a pasar con todos nosotros es también ver personas que amamos partir, ¿sí? Ver familiares muriendo. En Lucas 2 vamos a ver una escritura. ¿Se me escucha bien? Sí, cariño, vamos. En Lucas 2, Contigo, hermana. Vamos, Carol. Vamos, mi Carol. en Lucas 2 vamos a leer versículo 34. Un momentico para ajustar esto que está. A ver, ¿se escucha? Sí. Bueno. En Lucas 2, el contexto de esa escritura es cuando María tuvo el bebé Jesús y ella va con su esposo José al templo porque era costumbre para los judíos presentar el bebé en el templo. Y acá hay un profeta que habla con María. Vamos a leer versículos 34 y 35. Dice: Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Entonces acá Simón está hablando sobre lo que pasará con Jesús, pero también está hablando de su muerte. Y está hablando a María, su mamá, que cuando eso suceda, cuando Jesús cumpla su propósito y muera, sería como si una espada atravesara su alma. Y ese es el sentimiento que podemos sentir, que podemos tener cuando fallece una persona que amamos, ¿sí? Como una espada atraviesa nuestro alma. Y Jesús pasó por eso. La Biblia no es muy clara, pero muchos estudiosos creen que su padre José falleció poco después que Jesús tenía 12 años, ¿sí? Porque ya no se habla más de José después que Jesús tenía 12 años en el templo. Y María pasó eso con su esposo y luego pasó por algo muy doloroso que fue perder su hijo. Y algo más doloroso para nosotros como discípulos que perder un familiar es cuando perdemos un familiar sin ser discípulo, ¿sí? Sin ser cristiano. Es más doloroso porque no podemos consolarnos que la persona está en un lugar mejor, ¿verdad? Infelizmente sabemos que si una persona no fallece como un discípulo de Jesús, no sigue el plan de salvación de las Escrituras, esta persona no va al cielo. Y yo sé que es un tema muy doloroso, principalmente hoy, ¿no? Con la noticia de nuestra hermana Dana, pero fue pensando en ella que también quise predicar eso, y no solamente por ella, sino que todos vamos a pasar por eso y todos ya hemos pasado, ¿verdad? De en algún momento perder a alguien. Y por eso el título de la predica de hoy es ¿Cómo hacer frente cuando un familiar no cristiano fallece? ¿Cómo hacer frente cuando un familiar cristiano fallece? Esta predica nos dio a Raúl hace unas semanas porque sabemos que su cuñada también falleció de cáncer. Entonces yo espero que esta predica nos pueda ayudar a cómo enfrentar esas situaciones, que no podemos huir de ellas, van a pasar, pero de una manera menos dolorosa con Dios, aunque va a ser doloroso, amén. Y vamos a empezar con una oración. Padre Santo, gracias Dios por esta noche, Padre, gracias por estarnos acá, Dios, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Dios, gracias por los momentos buenos, Padre, pero también los momentos difíciles, Señor. Gracias por estos momentos de luto, de tristeza, de dolor. Padre, te pedimos que nos ayude esta noche a aprender cómo enfrentar estas situaciones, pero de tu mano, Padre, que podamos aprender a cómo enfrentar una pérdida con tu palabra, Señor. Ayúdanos, anímanos, consuélanos, Dios, también, danos confort, en especial a las personas que están pasando por eso en este momento, Padre. Gracias por todo, yo te oro en el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces vamos a ver 5 puntos que nos van a ayudar a cómo hacer frente a esta situación, amén. Vamos a Lucas 6, versículo 43.
versículo 43. Contigo me buscaron. Dice así: ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Acá es una enseñanza de Jesús y el principio que quiero enfocarme es el versículo 45. Y el primer punto es: atesora lo bueno. Atesora lo bueno. Cuando pasamos por esta situación, acá la Biblia nos llama a atesorar lo bueno en nuestro corazón. Si nosotros tenemos la capacidad tanto de atesorar lo bueno como atesorar lo malo. Y en este momento es importante decidir recordar lo bueno, decidir recordar lo bueno de la persona, ¿sí? Recordar todas las cosas buenas que esta persona hizo por ti, o también todas las cosas buenas que Dios hizo por esta persona. No recordar la tragedia o quizás el sufrimiento o quizás lo que la persona hizo contra ti o lo que tú hiciste contra la persona, pero decide atesorar lo que es bueno para tu corazón. Y eso nos va a ayudar, como dice, ¿no? En esta escritura, si atesoramos cosas buenas, vamos a poder tener bondad y también hablar cosas buenas para también ayudar a consolar otras personas, ¿no? Yo me acuerdo que la primera persona que falleció cercana a mí fue mi abuelo. Él murió en 2020, en la época de pandemia, pero murió de un ataque en el corazón. Y claro, él no era un discípulo, pero algo que me ayudó fue eso, fue pensar lo bueno que fue su vida, ¿no? Al menos la vida que yo conocí de él, ¿no? Los últimos años de su vida. Y eso me ayudaba también a confortar a mi papá. Entonces yo pensaba, bueno, pero mi abuelo murió con más de 70 años, ¿no? Dios fue bueno, le dio una vida larga, él fue amado por sus hijos, todos sus hijos estaban ahí en el funeral, pendientes de él no murió como un indigente, como un criminoso, Dios le dio una buena vejez. Todo eso ayudaba a mi corazón a estar agradecido, y yo también podía confortar a mi papá con eso, ¿no? Diciéndole estas cosas. Y juntamente con eso vamos a 1 Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5, versículos 16 y 17. 16 al 18 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta escritura es muy retante porque nos desafía a estar alegres y dar gracias a Dios en todas las circunstancias, en todas las situaciones, incluso en estas situaciones. Y por más que eso pueda parecer contradictorio, realmente ayuda a nuestro corazón, ¿sí? Pensar y atesorar lo bueno, pero también dar gracias a Dios. No sé si ustedes se acuerdan, yo hice una predica hace unos meses sobre la mujer de Job y cómo ella pudo dar gracias, ¿no? Cómo ella pudo enfrentar el dolor dando gracias, ¿sí? Entonces pensar, por ejemplo, no, gracias Dios por el tiempo que esta persona estuvo en mi vida, gracias Dios por todo lo que tú le diste a esta persona, por todo lo que ella hizo por mí. Es pensar con gratitud, amén. Ese es el primer punto: atesora lo bueno y ten gratitud en estas situaciones. Punto número 2, vamos a Hechos 13. Hechos 13, versículo 36. La Biblia dice, Hechos 13, 36: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Acá habla que David murió después de cumplir su propósito, cumplir el propósito que Dios le dio. Entonces el punto número 2 es: entienda que esta persona cumplió su propósito.
entienda que esta persona cumplió su propósito. Es Dios quien da la vida, pero también es Dios quien la quita. Las personas no mueren por casualidad, no es algo que escapa de las manos de Dios, sino que Dios permite, Dios quita la vida de estas personas, Dios va a quitar nuestras vidas cuando ya hemos cumplido su propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y sabemos que el mayor propósito de Dios para todos nosotros es la salvación, ¿sí? Ese es el mayor propósito. Él quiere que todos podamos ser salvos y llegar al cielo. Pero aunque una persona pueda morir sin ser discípula, sin llegar a la salvación, Dios pudo haber usado esta vida para salvar otras personas. Amén. Ni todos van a ser salvos, no porque Dios no quiera, sino que porque tenemos nuestro libre albedrío, ¿sí? Uno decide si vamos a buscar a Dios o no. Pero aún personas que no quieren nada con Dios, Dios tiene un propósito para estas personas, para la salvación. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del faraón en Romanos 9. Vamos allá. Vamos, mi caro. Contigo, claro. Romanos 9. ¿Se me escucha bien? Este micrófono me da. Romanos 9, 17. Dice así: porque la escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Acá está hablando que Dios eligió el faraón, que conocemos de la historia de Éxodo, ¿sí? El faraón era una persona que no creía en Dios, que estaba esclavizando el pueblo de Dios. Dios le habló directamente para que soltara el pueblo, él no quiso, pero aún así la Biblia dice que Dios tenía un propósito. Y el propósito fue levantar el faraón para también destruirlo, ¿sí? Dios lo destruyó, el mayor ejército de aquel entonces lo destruyó con su poder para mostrar a todas las otras naciones, todos los pueblos, que Dios era el único Dios. Entonces, aunque el faraón no fue salvo, él murió con este propósito de salvar otras personas. Por causa de lo que pasó con él, más personas pudieran creer en lo poderoso que era Dios. Entonces tenemos que pensar que aunque un familiar, un amigo fallezca sin ser discípulo, Dios le usó con el propósito de ayudar a nosotros a ser discípulos, tanto con las cosas buenas que hicieran, pero también con las cosas malas. Amén. Y Dios opera de maneras poderosas en nuestras vidas que no podemos comprender. Pero yo, para quien no sabe, bueno, yo soy de Brasil, estoy acá en Colombia como misionera y yo viví en Perú como misionera por casi 4 años. Y allá fue cuando nos cogió la pandemia. Yo estaba en Perú del 2019 hasta el 2023, ¿no? Y bueno, allá fue un momento muy difícil porque pudimos acompañar varios discípulos que perdieron sus familiares por COVID. Y una historia en especial que quería compartir con ustedes fue el fallecimiento del abuelo y de la abuela de nuestra hermana, María Carmen. Entonces María Carmen se bautizó en el ministerio universitario y en la noche de Navidad de 2020 su abuelo falleció. Él tuvo un derrame cerebral y falleció. En este entonces su abuela estaba estudiando la Biblia, pero su abuela no quería tomar decisiones de ser bautizada porque ella tenía miedo al COVID. Nosotros le dimos varias opciones. Ella podría venir en carro, le bautizábamos con toda la seguridad posible, pero ella no quiso. También nosotros nos ofrecimos para ir hasta su casa. O sea, si tú no quieres salir, nosotros vamos, te bautizamos, llevamos una piscina, pero ella tampoco no quiso recibirnos. Ella dijo, no, tengo miedo del virus, mi hijo, en fin, ella no quiso, aunque estudió la Biblia, no quiso tomar decisiones y no se bautizó. Entonces, infelizmente, con el fallecimiento de su esposo, el abuelo, toda la familia se reunió para el velorio. Y adivinen qué pasó, alguien tenía COVID. Entonces, ella se contagió de COVID y infelizmente sus hijos la llevaron para otra ciudad para ser tratada. No nos dio tiempo de alcanzarla y ella falleció sin ser bautizada. Fue un momento muy doloroso para nuestra hermana María Carmen,
porque todo eso pasó como en 10 días. Su abuelo fallece, todos contraen COVID en el velorio y ella fallece unos días después. Pero fue interesante, hermanas, como Dios usó algo tan doloroso que después de que la abuelita falleciera, aún sin ser bautizada, la mamá de María empezó a estudiar la Biblia. Se llama Zoila y ella fue bautizada. Después, la hija de la señora que murió, Milagros, empezó a estudiar la Biblia por la pérdida de su mamá y fue bautizada. Luego ellas estudiaron la Biblia con la otra hija de la señora, la hermana de Milagros, Haide, y Haide fue bautizada. Luego el hijo de Milagros, un adolescente llamado Jan, estudió la Biblia y fue bautizado. Y después Zoila, ella pudo bautizar a también su hermana. Entonces Dios utilizó algo triste, el fallecimiento de esta señora, que no fue discípula, para salvar 5 personas. El propósito de Dios para nuestras vidas siempre es salvación de nosotros, pero aun cuando no queremos, Dios nos utiliza para salvar otras personas. Y Dios permite que personas que Él sabe que no se van a convertir, fallecer para suavizar el corazón de otras personas que sí tienen la posibilidad de convertirse. Amén. Entonces, ese es el segundo punto. Entienda que la persona tiene un propósito. Tercer punto. Vamos a Job capítulo 1. Vamos, Nicaro. Vamos, Caro. Contigo. Job 1. Bueno, conocemos la historia de Job. En un solo día todos sus hijos fallecen por un desastre natural. Él pierde todas sus posesiones, sus empleados también fallecen. Luego en otra situación él se queda totalmente enfermo, pierde toda su salud y también está mal en su matrimonio, ¿no?, con su esposa. Pero vamos a leer acá las palabras de Job en versículos 20 al 22. Dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer en el suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo eso, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. El tercer punto es: entiende que Dios da y que Dios quita. La vida, ¿qué es la vida? Si pensamos, hermanas, ¿qué es la vida? La vida es un proceso de que Dios te da cosas y Dios te quita cosas. Es un proceso de dando y quitando. Y la verdad que cuando tenemos más edad, Dios nos va quitando más cosas. Va quitándonos nuestra salud, quitando personas que amamos, quitando nuestras fuerzas, hasta que llega a quitar nuestra propia vida. Y el envejecer es bueno. Podemos pensar, wow, ¿por qué Dios nos quita, no? El envejecer es bueno porque nos humilla, amén, y nos hace más dispuestas a buscar de Dios. Al menos debería hacer eso, ¿no? Que seamos más dispuestas a buscar a Dios. Y la verdad, hermanos, es que Dios no hace nada malo cuando te da algo, ¿verdad? Pero Dios también no hace nada malo cuando Él te quita. Tenemos que tener este corazón y este corazón nos da paz. Como Job, acá en medio de todo el sufrimiento, él pudo tener esta paz de que Dios ha dado, Dios ha quitado. Y el luto que vamos a pasar es algo bueno, es algo necesario. Tenemos que pasar por el luto. Y cada persona tiene su propio tiempo, tiene su propio proceso, pero tenemos que tener cuidado para que este luto no se convierta en amargura. Y la amargura es pensar que merecemos algo de Dios o que otras personas merecen cosas de Dios. Y no somos nadie para cuestionar a Dios, ¿verdad? Él es el único que merece algo, es Dios. El único que mereció algo en la tierra fue Jesús y la verdad fue el menos que recibió. ¿Amén? Entonces, en este momento entendemos esto, que Dios da y Dios quita y todo que hace Dios es bueno. ¿Amén? Cuarto punto, ya estamos acabando. Vamos a Santiago 4. Santiago 4, versículo 13.
Santiago 4:13 dice: ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y esto que ni siquiera saben que sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Esta escritura acá habla sobre qué es nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida es una niebla, es muy rápido. Y el cuarto punto es, la vida pasa muy rápido. Los cientistas creen que el universo tiene 13.8 billones de años. Esos son como 9 ceros. Si nosotros pensamos en nuestra existencia, no hay tanta diferencia en una persona vivir 10 años o vivir 100 años comparado con la edad del universo, si pensamos en la perspectiva de la eternidad, ¿sí? No importa si uno vive 100 años o vive 2 años, es muy rápido, es como una niebla. Y tenemos que entender eso, entender que la vida va a pasar rápido. No debemos sorprendernos cuando alguien fallece, porque eso va a pasar y va a pasar rápido, es una cuestión de tiempo. Por eso tenemos que aprovechar nuestra vida en esta tierra cada día, cada segundo, para acercarnos a Dios y ayudar a las personas a hacer lo mismo, porque como dice la escritura, estamos acá como la niebla y no sabemos lo que va a pasar mañana, amén. Y el último y quinto punto, vamos a regresar a Lucas 16. Lucas 16. Y el quinto y último punto es una pregunta. ¿Qué te diría tu familiar que murió? ¿Qué te diría tu familiar que murió? Si esta persona pudiera volver a revivir y pasar, no sé, 15 minutos contigo, 1 hora contigo, ¿qué te diría esta persona? Vamos a Lucas 16, acá vamos a leer una parábola, también famosa, en versículo 19. Dice: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tenía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar aquí, de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los que de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que alivierte a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, Padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco le convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esa es una parábola, no es una historia real, y obviamente hay puntos que es difícil de comprender. Y básicamente acá Jesús está haciendo una ilustración, ¿no? Que las personas van a morir, tanto ricos como pobres, no importa, o vivos, ¿no? Esa es la certeza de cada uno de nosotros, pero que algunas personas van a ir al cielo y otras personas no van a ir al cielo. Y sabemos que hay un plan de salvación para que vayamos al cielo. Pero el punto acá principal es entender cuál era el corazón de rico. Lo que él más quería primero era estar en el cielo, ¿no? Él pide a Abraham, pero Abraham le dice: ¿sabes qué? No se puede, lo siento, no hay cómo pasar de aquí para allá, de allá para acá. Luego la otra cosa que más quería esta persona es que alguien hablara con su familia, que alguien pudiera resucitar de los
los muertos y hablarle a su familia que ¿qué? Que busque a Dios para que no vaya a este lugar. Y acá lo que Jesús quería enseñar con esta parábola era que la ley, o sea, las escrituras, son suficientes para convencer a alguien. Porque Jesús resucitó de los muertos y aún así muchos no creyeron, ¿no? El punto es que no necesitamos de milagros para creer en Dios, ya tenemos a su palabra. Pero lo que quería animarles, hermanas, con esa escritura es que, bueno, número uno, para el rico y para Lázaro no había confusión de quién estaba bien o mal con Dios. El rico sabía que su familia estaba mal y por eso quería ayudarles. Y sabes, pensando en la persona que falleció, quizás no hemos podido despedirnos de ellas, quizás ella no nos pudo decir sus últimas palabras, pero lo importante es entender que si fue una discípula o no, si está en el cielo o no, si está en el infierno, lo que esta persona más quiere para tu vida es que te acerques a Dios. Lo que esa persona más quiere para ti acá en la tierra es que tú nunca desistas, que tú perseveres y que tú puedas ayudar al restante de tu familia que está viva a ir al cielo contigo, amén. Si pudiera esta persona volver a la vida y decirte algo por 15 minutos, te diría esto: nunca desiste porque vale la pena. Manténgase fiel por ti para que también puedas ayudar a tus familiares. Hermanas, en conclusión, con esta predica, es entender que perder a alguien siempre será doloroso, aunque la persona sea un discípulo o no sea un discípulo. Es una espada que atraviesa el alma, ¿verdad? No podemos escapar de esta realidad, nos va a pasar a cada uno. No podemos decidir cuándo va a pasar, con quién va a pasar, pero podemos decidir cómo enfrentar esta situación de manera espiritual. No es simple, yo no espero que con esa prédica todas salgamos de acá bien, sabiendo cómo lidiar con esas situaciones. Es difícil, pero yo espero que eso te anime a tener esperanza por tu vida, por la vida de tu familia y entender que con Dios es posible superar esas pérdidas y también con la ayuda una de las otras, amén. Entonces espero que esta prédica les haya ayudado para eso y para Dios sea la gloria.